Vamos a dar comienzo a esta jornada de oración y de reflexión para prepararnos a la gran fiesta de Pentecostés. Lo hacemos invocando la fuerza del Espíritu Santo y la protección de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solemos insistir demasiado en lo espectacular y en lo aparatoso de las acciones y actitudes para celebrar la vigilia de Pentecostés. Ese no es el sentir de la Iglesia cuando acepta que se celebra la vigilia de Pentecostés. No faltan grupos, comunidades y personas que exageran con actividades más parecidas a espectáculos musicales y de éxtasis para preparar Pentecostés. A esto se une un agravante. Quienes participan en esas jornadas de ese tipo, luego quedan tan exhaustos y fatigados que no celebran Pentecostés, el verdadero día de Pentecostés, al día siguiente, el domingo. Esto es algo que se debe evitar a toda costa. No podemos permitir que se desvirtúe el verdadero sentido de la vigilia o de las vísperas de Pentecostés. En años anteriores, cuando hemos pedido a nuestras comunidades que no realicen actos de ese tipo, han cumplido, pero han avisado que lo harían después con la misma intencionalidad y el mismo estilo. Lamentablemente, se ha llegado a pensar que si no se tienen aparatosas celebraciones, no se estaría celebrando Pentecostés. Y se prefiere acudir a criterios mundanos o que no son propios de la Iglesia Católica para hacer dichos espectáculos. Muchas veces en ellos se corre el peligro de quedarse más en lo externo que en la interiorización del misterio del Espíritu Santo, del misterio de Pentecostés, con su razón de ser, su significado y proyección a la vida de cada uno de nosotros. Por eso, nuevamente hacemos el esfuerzo de ofrecer estas reflexiones e ideas para un retiro de preparación a Pentecostés durante lo que comúnmente se llama o se denomina la vigilia de Pentecostés, las vísperas de este Pentecostés, como bien lo indica el misal romano. En todo caso, el domingo correspondiente es cuando se debe hacer la explosión de alegría para conmemorar todo el misterio de Pentecostés. Eso sí, sin criterios humanos, mundanos, sin criterios materiales. Más bien hay que apelar a los recursos que nos dan la palabra y la liturgia. Si lo sabemos aprovechar, no solo nos enriqueceremos personalmente, sino que al interiorizar lo relativo a ese misterio, permitiremos que sea el mismo Espíritu Consolador quien nos ayude y nos impulse a poner en práctica todo lo que ese día se concedió a la Iglesia. La valentía, la decisión para salir al encuentro de todos hasta los confines de la tierra y hacer que la creación se renueve así como los seres humanos podrían ser transformados por la gracia del resucitado. En este sentido es importante recordar cuál era la postura de los apóstoles y discípulos. Ellos ya sabían que les llegaría la plena efusión del Espíritu Santo porque el Señor Jesús lo había dicho. El texto del libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo todos ellos estaban acompañados por la Virgen María en oración y en actitud de espera, de aguardar que venía el Espíritu Santo. Ellos sabían que venía a cumplir la promesa que el Señor les había dado el día de la ascensión antes de irse a la misión. La tradición nos habla de que estaban reunidos en el mismo sitio donde se celebró la última cena y donde tuvo lugar también el primer encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. También les hizo una entrega primera ese día del Espíritu como anuncio de lo que acontecería después. Fueron unos 10 días de oración y de reflexión,
podríamos decir hasta de retiro espiritual en términos modernos. Algunos autores suelen indicar también que los apóstoles y discípulos allí congregados habrían aprovechado para conocer muchas intimidades del Maestro, narradas por quien más cerca había estado de él, la Madre María, nuestra Madre también. En esta actitud de espera podemos aprender cómo celebrar las vísperas de Pentecostés, con una oración intensa y en comunión, sin signos espectaculares, a veces inventados por alguno que otro, que implica también la meditación de la palabra de Dios para profundizar en Jesús y su misión, la cual hemos recibido nosotros como tarea propia de todo discípulo del Señor. Es lo que pretendemos proponer. Ojalá que no se limite solo al sábado previo, sino que a lo largo de estos días previos también se logre hacer una preparación a Pentecostés. En muchas comunidades se trata de realizar la práctica de la novena de Pentecostés. Deseamos que ésta pueda ser un modo de imitar la preparación de los apóstoles y discípulos junto con María. Esto no obsta a la realización de un retiro sencillo en vísperas de Pentecostés como lo estamos ofreciendo en este día. Este puede realizarse a lo largo del sábado, en la mañana, en la tarde o a primera hora de la noche. Lo importante es hacerlo para prepararnos a la solemnidad que vamos a celebrar el domingo de Pentecostés. Y es lo que permite entonces cambiar el sentido de la vigilia o vísperas de Pentecostés de una experiencia o de una fiesta o de un espectáculo con tinte mundano a algo que verdaderamente tiene que ver con la fuerza del Espíritu Santo. Les invito ahora a disponernos a este retiro con mente y corazón abiertos para permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en nuestra preparación y posterior celebración al día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Cuando hablamos de Pentecostés solemos hacer referencia a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, y eso es cierto, y no lo podemos negar. Es el cambio cristiano a lo que originalmente era la fiesta de Pentecostés en el pueblo de Israel. La religión hebrea tenía algunas fiestas importantes, entre ellas la Pascua y Pentecostés. Y este Pentecostés significa 50 días después de haber conmemorado la Pascua, el día 50. Y se podía celebrar en todo el territorio palestino de la época. Pero a la vez era uno de los momentos en que muchos judíos del territorio y de la diáspora iban a Jerusalén para ofrecer el respectivo culto a Yahvé. Esto nos permite entender por qué en el día de la efusión del Espíritu Santo había tantos judíos de fuera de Israel. Ahora bien, ese día se celebraba especialmente la cosecha y la primicia de lo que se sembraba y recogía, aunque no era ese el sentido originario de la fiesta. 50 días después del Éxodo y por tanto de la primera Pascua, estando ya el pueblo en el desierto a los pies del Sinaí, Yahvé les dio la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, a través precisamente de Moisés.
Con ello se consolidaba la identidad del pueblo y se iniciaba la alianza en la que se reconocía la existencia del nuevo pueblo de Dios. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Es el término de la alianza. Dios ordenó celebrar ese día cada año y entonces se hacía después de Pentecostés, después de 50 días, después del 50º día de la Pascua. Por eso el nombre griego de Pentecostés, que como ya lo hemos indicado, significa 50º día. Así pues, como se ve en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 16, ese fue el primer día de Pentecostés y se debe celebrar para recordar el día de la promulgación de la ley y el restablecimiento de la alianza con Yahvé. Es la fiesta denominada en hebreo Shavuot. En el fondo, a partir de la conmemoración de la promulgación de la ley de Dios y de la alianza, se celebra algo que quedó patentizado ese día de la historia de Israel, su inicio formal como pueblo elegido por Dios. En los escritos del Génesis, sobre todo a partir del relato de la vocación de Abraham, se habla de un pueblo que llegará a ser tan numeroso como las estrellas del cielo. Luego de la Pascua, Yahvé toma la decisión de darle la promesa hecha a Abraham, una dimensión más segura y abierta al futuro, de allí que constituya a Israel como el pueblo elegido, su pueblo, el pueblo de Dios. Con el evento pascual de Jesús se transforma todo. La Pascua de Jesús coincide con la de los judíos y le da una nueva perspectiva, la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte. Ello supuso el sacrificio de la cruz y el paso de la muerte a la vida con la resurrección de Cristo. Luego de su resurrección, el Señor y Maestro se encontró con sus discípulos para prepararlos y enviarlos a la misión, dándoles la promesa de que enviaría al Espíritu Santo. Luego de su ascensión pasaron 10 días en los que, como ya vimos, los apóstoles, los discípulos y María se prepararon para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y esto aconteció el día de la fiesta judía de Pentecostés. A partir de ese momento, la situación de los primeros cristianos cambió. La iglesia, fundada y preanunciada en la cruz redentora del Señor, adquiere una identidad. Muchos dicen que termina de nacer la iglesia. Otros hablan de la adquisición de la madurez suficiente para cumplir la misión que ha recibido del Salvador. En todo caso, con la efusión del Espíritu Santo, se da inicio a la iglesia, pueblo de Dios, que comenzaba a partir de ese momento la misión de anunciar el Evangelio y edificar el reino de Dios por todas partes, hasta los confines de la tierra. Es importante que tengamos nuestra atención en este aspecto. Como ya lo dijimos, podemos caer en la tentación de lo aparatoso o espectacular para celebrar Pentecostés. El texto bíblico, leído desde lo acontecido en el monte Sinaí, nos permite entender varias cosas importantes. Primero, coincide con la identificación del pueblo de Dios por parte de la alianza de Yahvé. En los nuevos tiempos se da la identificación a la iglesia como el pueblo de la nueva alianza. En segundo lugar, se recibe la ley, los 10 mandamientos, por intermedio del profeta por excelencia, Moisés. Se termina de concretar la nueva ley con la efusión del Espíritu Santo, quien se manifestó en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos presentes en el cenáculo junto con María. Desde el Sinaí, el pueblo de Yahvé comienza su camino hacia la tierra prometida. Será un viaje costoso y largo por el desierto. Desde Jerusalén se da inicio al camino de la iglesia hacia la tierra prometida de la eternidad. Ambas celebraciones, la judía y la cristiana, están estrechamente vinculadas a la Pascua. En el fondo, se acaba la Pascua como salida de Egipto para introducirse en una nueva condición. En Pentecostés
acontece algo parecido. Se termina la acción pascual de Cristo, pero con la ayuda del Espíritu Santo se comienza a transitar a lo largo de la historia posterior hacia el reino definitivo de Dios. Es interesante tener en cuenta estos elementos para entender la importancia de Pentecostés. Por los peligros y riesgos que ya hemos mencionado, se puede desvirtuar el sentido de Pentecostés. Al ver la relación iluminadora desde el Éxodo, se puede entender el verdadero significado de Pentecostés cristiano, ciertamente que está marcado por la experiencia de la venida del Espíritu Santo. Pero hay que verlo en su estrecha relación con la Pascua liberadora de Jesucristo. Es decir, no es un hecho aislado, es un hecho concatenado con lo que se vivió durante los días de la pasión, muerte y resurrección del Señor, con lo vivido durante el día propio de la resurrección y las semanas siguientes hasta la ascensión. Y por otro lado, esa expresión de una promesa hecha por Jesús cuando les indicó a los suyos que recibirían al Espíritu de Dios para que pudieran cumplir su misión y ser testigos del resucitado en todas partes y en cualquier momento de la historia. Posteriormente, se experimentará ese Pentecostés no solo con la conmemoración litúrgica de la fiesta, como lo estamos haciendo cada año, también será vivido por los nuevos discípulos mediante el bautismo y la confirmación, cuando reciben los dones del Espíritu Santo para ser hijos de Dios y discípulos de Jesús, templos del Espíritu Santo, como miembros de una iglesia que sale al encuentro de los demás por mandato evangelizador de su fundador. En este momento conviene que nos detengamos unos instantes para meditar sobre lo antes señalado. Cabe preguntarnos si lo sabíamos. En caso positivo, repensar de nuevo todo ese significado para ver cómo lo hemos asumido a lo largo de nuestra vida. En caso de no saberlo, nos permitirá entender el significado profundo y cierto de Pentecostés. Para ello es necesario tomar conciencia del porqué la llegada del Espíritu, para llevar a su culmen la acción pascual de Cristo, para entender que somos miembros de la nación santa de la nueva alianza, para recordarnos que con la gracia del Espíritu convertimos a todos los discípulos en testigos del resucitado, convirtiéndonos nosotros también en ello. Que somos parte del pueblo de Dios que camina en la novedad de vida hacia la plenitud de la tierra prometida en la eternidad. Si quienes se dedican a trastocar el sentido festivo de Pentecostés tuvieran esto como un dato irrenunciable, estoy seguro que cambiarían la forma de celebrar Pentecostés. No hay que renunciar a la alegría propia de los creyentes cristianos. Tampoco hay que minimizar la importancia del Pentecostés, pero sí es imprescindible entender el verdadero sentido de Pentecostés. Así, los días previos y las vísperas de Pentecostés están signados por la oración en el encuentro fraterno de nuestras comunidades para celebrar y conmemorar el auténtico Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, para sellar definitivamente nuestra identidad como iglesia. Ahora tomémonos unos minutos en silencio y meditemos sobre esto que hemos propuesto y saquemos nuestras propias conclusiones. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spirita
septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deutriusque Spiritum, credamus omni tempore. ¿Por qué Pentecostés? Ya lo hemos indicado. No es la escogencia de una fecha acomodaticia al gusto de unos pioneros de la liturgia cristiana. Hay una razón de fondo ya señalada. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, no lo podemos ver como si se tratara de una fiesta que cierra un tiempo litúrgico pascual. Podría considerarse así desde un punto de vista pragmático, pero no olvidemos que la liturgia cristiana es funcional y tiene sus raíces en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia, así como un auténtico significado que se debe poner de relieve. Pentecostés es entonces no el cierre de la cincuentena pascual, sino el culmen con lo que ello encierra. Le da plenitud a lo que se ha celebrado luego de la preparación cuaresmal. Esa plenitud la da el Espíritu Santo y se extiende a lo largo del tiempo gracias a la acción de los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús. Cuando se habla de plenitud, por otro lado, se abre la esperanza a lo escatológico, es decir, hacia el final del encuentro definitivo con Dios. Es decir, se apunta al camino de la Iglesia hacia el encuentro con la Trinidad Santa en la nueva y definitiva Jerusalén. Esto es necesario tenerlo en cuenta para que no pase desapercibido ni el hecho pentecostal ni su proyección en el camino hacia la consolidación de la respuesta a la llamada de Dios. Por eso, más que una fiesta espectacular, las vísperas de Pentecostés, incluyendo la novena de preparación, nos preparan, valga la redundancia, para las consecuencias del evento transformador que permite el nacimiento y arranque misionero de la Iglesia. El domingo de Pentecostés, dentro de la pedagogía eclesial, tiene una fuerza importante e irrenunciable. No solo nos recuerda la recepción del Espíritu, sino también nos renueva la fuerza para seguir adelante con la misión recibida de parte del Señor. A partir de ese momento, los apóstoles y discípulos tuvieron la valentía y el entusiasmo para ir al encuentro de todos los pueblos, naciones y culturas para conseguir nuevos discípulos y hacer extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Es precisamente algo que puede pasar desapercibido y hasta ser ignorado solo por insistir en la parte externa de la vigilia de las vísperas de Pentecostés.
En el dinamismo del año litúrgico, después de Pentecostés, decimos que regresamos a nuestra vida cotidiana. Y es verdad, pero recordando la condición de testigo que nos cualifica de parte del Espíritu Santo. Por eso, no hay que ver esta festividad o solemnidad solo como un momento coyuntural presente en el año litúrgico. Todo tiene su intencionalidad. A lo largo de lo que resta del año litúrgico, la cotidianidad estará marcada, como lo estuvo con los discípulos y apóstoles, por la fuerza impulsora del Espíritu Santo. Existe otro elemento clave que nos puede ayudar a entender esta idea que hemos venido reflexionando hasta ahora. ¿Por qué Jerusalén? Desde tiempos inmemorables, Jerusalén es considerada como la ciudad santa por excelencia. Los salmos y los profetas hablan de ella para indicar el sitio, el monte Sión, hacia donde confluyen todos los pueblos y además incluye a los pueblos extranjeros junto con Israel. Es allí donde reina Yahvé de manera especial. Veamos algunos aspectos que nos permitirán darle más fuerza a nuestra preparación a Pentecostés. El pueblo de Dios está vinculado siempre a su tierra. Esta es anunciada por Yahvé a Abraham, cuando le pide que salga de Ur y se dirija a Caná. Allí crecerá el pueblo que llegará a ser numeroso como las arenas del desierto. Luego, por la historia sagrada, conocemos que emigró a Egipto y con el pasar del tiempo fue esclavizado por el faraón. Entonces, Dios mismo suscitó a Moisés para que fuera su liberador y lo condujera hacia la tierra prometida, que es la propia de ellos. En su peregrinación por el desierto, se llevaría como guía el arca de la alianza, que siempre estaba en el centro de los peregrinos o de los campamentos cuando debían acampar. Al llegar a la tierra prometida, dicha arca fue llevada a lo que devendría Jerusalén, y siempre estaría presidiendo al pueblo, cual signo especial de la presencia divina. Incluso, al construirse el templo, con todas sus magnificencias, el arca de la alianza ocupará el puesto principal en lo que llamamos el Sancta Sanctorum. Hay un cambio radical cuando llega Jesús. Los discípulos de Jesús, auxiliados por los escritores sagrados, hablarán de la nueva Jerusalén del cielo. Jesús ha cambiado todo con la nueva creación y el camino hacia la plenitud apunta a llegar a los cielos nuevos, a la tierra nueva de la Jerusalén celestial. Es un efecto gratificante de la nueva creación. Pero, ¿por qué todo esto en torno a Jerusalén? Es Dios quien toma la iniciativa de escoger el lugar. No fue una decisión de una confederación de tribus o un decreto por parte de Moisés. Cuando Abraham llega a la tierra prometida y Yahvé le pide sacrificar a su hijo Isaac, sube al monte Moria, relatado en el Génesis capítulo 22, versículo 2. Es el mismo lugar donde Salomón construirá el templo y donde Yahvé se apareció a David, su padre. Esa Jerusalén hacia donde camina Jesús, según la enseñanza pedagógica del evangelista Lucas. Y es precisamente en el monte, al lado del templo, donde Jesús hará su ofrenda redentora al Padre. Es allí, Jerusalén, donde se dará el Espíritu a la verdadera descendencia de Abraham, para invadir toda la tierra según la promesa, como nos lo recuerda el libro del Eclesiástico en el 44:21. Desde Jerusalén, con la fuerza del Espíritu, saldrán los apóstoles y los discípulos a evangelizar hasta los confines de la tierra. Jerusalén era el primer y principal lugar de peregrinación de los creyentes. Se podía peregrinar a ella en cualquier momento, pero de manera especial en las grandes fiestas. Por eso acontece Pentecostés, cuando muchos creyentes venidos de diversas regiones y naciones estaban presentes en la ciudad santa. A la vez, es desde allí de donde la iglesia comienza su peregrinar hacia la Jerusalén nueva del cielo, caminando a lo largo del desierto del mundo y de la historia. Jerusalén entonces retoma el tema de la plenitud,
será el cumplimiento de la promesa que habla de la llegada de todos los pueblos al monte del Señor. Es la apertura a lo escatológico. No olvidemos que la voluntad del Padre cumplida por Jesús, liberador pascual, es la salvación. Y esta no es otra cosa sino la plenitud definitiva del encuentro con Él en la eternidad, cosa que solamente lo puede hacer Él al cumplir su voluntad. Es un encuentro anticipado también en los sacramentos y en otros signos cristianos, y que tiene su mejor expresión en la realidad suprema de ser hijos de Dios. La Iglesia vive en esa tensión evangelizadora que nace con la plenitud de la Pascua del Señor Jesús y se extiende hasta conseguir la definitiva plenitud en la Jerusalén del cielo. Es esta una de las razones por la que la Iglesia es denominada católica, no solo por expandirse por todo el universo, sino también y ante todo porque está llamada a expresar la plenitud de la acción de Dios en su caminar histórico en preparación para el definitivo encuentro con Dios en la Jerusalén celestial. En Jerusalén nació la Iglesia Apostólica, que se abrió camino por las sendas de la geografía y de la historia, siempre bajo la acción del Espíritu Santo. A cumplir su misión con la guía del Espíritu Santo, la Iglesia invita a todos los pueblos y seres humanos hacia la Jerusalén definitiva. Desde Pentecostés, ella toma conciencia de ser Iglesia de Dios, no una mera asociación de fieles religiosos, y en esa conciencia hace suya la intencionalidad de ser católica, no tanto por extenderse por todas partes, por supuesto que sí, sino llevando consigo el don de la plenitud. Esa vocación a vivir y contagiar la plenitud es un don de Dios. Kazolón, se diría en griego. Es necesario que en nuestra preparación a Pentecostés también pensemos que formamos parte de una iglesia que nació ese día con vocación de vivir y hacer conocer la vivencia de la plenitud. Eso le viene del Espíritu, de Jerusalén terrena hasta la celeste. La iglesia va viviendo esa plenitud en las iglesias locales que van surgiendo en comunión con la iglesia madre de Jerusalén. Y nosotros hemos de tener conciencia de ello. La iglesia no es para asociarnos por ser simpatizantes de Jesús, sino por ser hijos de Dios y discípulos del Señor con la fuerza del Espíritu Santo. Hemos sido convocados, por eso se llama iglesia, eclesía. El Espíritu nos da sus 7 dones a fin de poder contagiar la plenitud de la salvación a otros tantísimos hermanos nuestros e invitarlos a caminar en la novedad de vida hasta llegar al paraíso, al monte de Dios, la Jerusalén celestial. Este es un elemento que no podemos olvidar en nuestra preparación a Pentecostés. Si no, podremos reducirlo a un simple recuerdo anecdótico de una historia religiosa. De allí lo que mencionábamos hace poco. Pentecostés es la fiesta de la plenitud de la Pascua, que da inicio a una iglesia, sacramento de salvación. Por tanto, sacramento de plenitud, que anuncia el Evangelio y edifica el reino, convocando a toda la humanidad para que transite el camino precisamente hacia la plenitud de la nueva Jerusalén. Ahora, en unos minutos de reflexión, sea personalmente, en silencio, en el silencio de nuestra oración o junto con nuestros hermanos que nos acompañan en este retiro, preguntémonos en primer lugar si de verdad conocíamos estas cosas. Y en segundo lugar, ¿qué nos dice o qué nos interpela lo que hasta ahora hemos propuesto como meditación? Vale la pena que revisemos nuestra vida y cualquiera que sea nuestra condición en la iglesia, laicos o clérigos, religiosos o misioneros, veamos si hemos sido servidores de esa plenitud o no, si la estamos o no viviendo. O hemos estado haciendo las cosas sin referencia a la acción del Espíritu
del Espíritu Santo desde Jerusalén para que lleguemos al nuevo monte Moria o de Sión en el cielo. Sería interesante que pudiéramos sacar algunas conclusiones y propósitos que nos permitan realizar nuestra vocación de testigos del resucitado a partir de las ideas propuestas. Tomémonos pues unos minutos en silencio, reflexionemos y saquemos nuestras conclusiones. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de bochorno, paz del llanto. Luz santísima penetras por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y
Algunas ideas para nuestra preparación a Pentecostés. Habida cuenta de lo que hemos meditado con anterioridad, queremos sugerir algunas ideas precisamente para la preparación a Pentecostés. Nos puede servir para este año, también para los próximos. Lo podemos reflexionar para sacar conclusiones, sea de manera personal como grupal, con nuestro grupo familiar, con vecinos, con amigos, compañeros de trabajo, de las comunidades eclesiales de base, del grupo de apostolado. Pueden surgir muchas otras ideas. No hay que dejarlas al margen. Lo que proponemos es una ayuda. Primero, prepararnos en la oración, al estilo de María y los apóstoles. En esa oración inspirada por la palabra de Dios, abrir nuestras mentes y corazones para asumir todo lo que conlleva Pentecostés. ¿Qué conlleva Pentecostés? Como momento que le da plenitud a la Pascua que hemos venido celebrando. Dejándonos guiar por el mismo Espíritu, tratando de tener con Él una conversación espiritual y descubrir qué nos quiere decir en estos momentos actuales. Entender que no son expresiones externas importantes, pero no exclusivas, las que nos deben llevar a prepararnos para esta solemnidad. Pedir fuerza para ayudar a otros a prepararse también a celebrar Pentecostés. Valernos de los signos litúrgicos al Espíritu Santo para alimentar nuestra oración y que ésta apunte a conocerlo a Él, que es el dador de vida. En segundo lugar, revisar nuestra vida de creyentes y de discípulos de Jesús como miembros de la Iglesia. ¿Cómo estamos viviendo en nuestros hogares, en nosotros mismos, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de apostolado? El misterio de la plenitud que hemos meditado, ¿nos arriesgamos a asumirla dentro de las acciones de nuestra vida cotidiana? ¿O nos dejamos llevar por la mediocridad o el pasivismo? Preferimos distraernos con acciones espectaculares y así reducir la preparación a Pentecostés a pura bulla, a pura música, a puras expresiones, sin referencia a nuestra vida testimonial y apostólica. ¿O nos dejamos invadir por la fuerza del Espíritu Santo para caminar y ayudar a otros a caminar hacia la plenitud? Lo que enseña Isaías lo ponemos en práctica. Dejamos que el Espíritu esté sobre nosotros. Anunciamos el Evangelio a los pobres y ayudamos a liberar a muchos cautivos de sus opresiones personales en el mundo en el que vivimos. Colaboramos para dar la vista a los ciegos en la fe. Vivimos y proclamamos el día del Señor, el tiempo de gracia y de plenitud. Orientamos nuestra propia existencia hacia la plenitud, hacia la salvación. ¿Cómo está nuestro servicio de apostolado en la iglesia? ¿Dejamos que de verdad sea guiado por el Espíritu Santo? Con estas indicaciones para la reflexión y revisión, amén de otras cosas que puedan surgir en la meditación propuesta, a lo largo de este retiro, no solo debemos llegar a algunas conclusiones, sino fortalecer nuestro camino hacia la plenitud. De allí la importancia de elaborar algunos propósitos para que el Pentecostés de este año nos permita mirar hacia adelante y seguir creciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Meditando sobre esto, hagamos ahora también el esfuerzo de sacar algunas conclusiones, algunos propósitos en este día de preparación a Pentecostés. Ven sobre mí. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones
Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven, ven, ven sobre mí. Sobre mí, ven. Ven sobre mí. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Ven sobre mí, Ven Espíritu de amor. ven sobre mí. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Rega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Ven, oh, Ven sobre mí, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven sobre mí, ven sobre mí. reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salvas que buscas salvarse Y danos tu gozo eterno, en dulce huésped del alma, ven y haznos de nuevo. Ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. ¿Cuál es nuestro compromiso desde Pentecostés? No olvidemos que somos testigos del resucitado. A lo largo de esta cincuentena pascual hemos celebrado el triunfo del resucitado, al cual hemos sido incorporados, pues hemos sido convertidos en sus discípulos e hijos de Papá Dios. Nuestra preparación a Pentecostés, como bien lo hemos insistido, no es el punto de llegada de una etapa del año litúrgico. Es la expresión de la plenitud y culmen de dicho misterio pascual, con el cual hemos de seguir caminando hacia la Nueva Jerusalén. Y a la vez, cumpliendo con el mandato evangelizador recibido del Redentor el día de la Ascensión. No lo hacemos solos, sino como miembros de la Iglesia de Dios. Con ella cooperamos para que muchos alcancen el conocimiento del Señor y se animen a ser sus discípulos. Esto conlleva que podamos sacar algunas conclusiones personales y eclesiales en nuestras parroquias, comunidades eclesiales, en nuestros grupos de apostolado, con nuestros vecinos, etc. Como ayuda, presentamos 3 propósitos que nos pueden servir. Son ayuda, pero es una sugerencia
que nos pueden iluminar para también elaborar nuestros propios propósitos. Primero, profundizar en nuestra formación personal y comunitaria para conocer mejor nuestra condición de testigos, de peregrinos hacia la plenitud y de colaboradores con el Espíritu. La formación es necesaria para todos y cada uno de nosotros los bautizados. Conocer más y mejor al Espíritu Santo. Segundo, afinar nuestra acción apostólica. Fortalecer lo que hacemos como servicio eclesial y abrirlo hacia los más alejados y a quienes ni siquiera conocen a Cristo. Esto implica asumir la dimensión misionera propia de cada uno. Nos permite, por ejemplo, ir con sentido misionero y apostólico a los barrios nuevos de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, a las escuelas, a los hospitales, a las prisiones, etc., para allí dar testimonio y anunciar el Evangelio de la plenitud. Un tercer propósito que proponemos: reafirmar nuestra pertenencia a la Iglesia, en nuestra diócesis, parroquia y comunidad eclesial, conociendo el plan de pastoral de la diócesis y en comunión con nuestro obispo, presbíteros, diáconos y hermanos laicos. Tomémonos unos minuticos para sacar nuestras propias conclusiones y propósitos. Veni Sancte Spiritus, et emitte celitus, lucis tu errarium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Monerum, veni Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nil est in nomine, nil est in oxium. Lava quotes sordidum, riga quotes aridum, sana quotes sautium. Lecte quotes frigidum, fave quotes frigidum, rege quotes tebium. Datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaurium. Amen. Alleluia. Muy queridos hermanos, al terminar este rato de retiro, les invito a mirar hacia adelante, hacia la plenitud, hacia el reino de Dios, donde queda la nueva Jerusalén. Muchos preferirían la bulla de un espectáculo con cantos y otras manifestaciones dizque para preparar Pentecostés. No nos oponemos a manifestaciones de alegría, todo lo contrario, pero que ellas sean para acompañar la verdadera preparación en oración y amor. No faltará quien prefiera quedarse con la idea siempre lo hemos hecho así, o el predicador quiere cambiar las tradiciones por su cuenta. No importa, ayudemos a todos a preparar con dignidad este Pentecostés, a fin de que podamos seguir
creciendo en el camino a la plenitud. La intercesión de María y de los apóstoles nos van a acompañar. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe y les proteja siempre para que tengamos todos juntos ánimo con la fuerza del Espíritu Santo para alcanzar la Nueva Jerusalén.